Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos y non digo a todes. ¿Y todas qué pasa? Anyway, esta noche empieza con nosotros una colaboración el periodista, doctor a la Universidad Complutense, don Carlos Cachán. Y no podía ser mejor que empezarla entrevistando el autor del libro Franco sin adjetivos. ¿Correcto? ¿Cómo pronuncio? Correcto. El autor es el amigo José Ramón Fernández. El currículum profesional de Carlos Cachán es importantísimo. Es profesor universitario, doctor en periodismo en la Universidad, como he dicho, de la Complutense. Ha estudiado en Italia. No sé si esto sea un más o un menos. Y habla de hecho, habla muy bien italiano. Es una persona espléndida y espero que esta sea la primera de muchas otras intervenciones suyas en Sierra Norte. Ya veremos. José Ramón Fernández es un queridísimo amigo. Sabéis que muchas veces nos ha ayudado con su conferencia importantísima. Es autor de distintos libros. Yo destaco tres temas. Por supuesto, esto del cual vamos a hablar esta noche, sobre don Francisco Franco, pero otros dos también de un interés enorme sobre la globalización y la generación de riqueza, que será el tema de una conferencia que dará en Cremades el próximo mes de marzo, y otro sobre el tema del ambientalismo o del cambio climático o del frío que hace aquí o el calor que hace allá, en el cual desmonta todo lo que es el mainstream, el políticamente correcto y toda esta cosa. Pero bueno, dicho esto, me interesa mucho subrayar una cosa. Había un poeta, dramaturgo romano del segundo siglo antes de Cristo, un tal Terencio, que decía: Homo sum, nihil humanum a me alienum puto. ¿Qué quiere decir? Dice, soy un hombre y como tal todo lo humano me interesa. ¿Por qué? Porque un periodista y un gran estudioso de riesgo país. Son dos formas de ver y de conocer y de buscar de entender la realidad de un país. El periodista es
una persona que se dedica a la escucha, a la interpretación y a comunicar qué ha visto, qué le parece, cuál es su idea del país. Y si no, corrígeme, Carlos, por favor. El que estudia el riesgo país, que es una profesión que no suena mucho, pero que es muy importante, empieza su trabajo siempre por los hechos. Y desde allí, ojo, porque va a hacer que demás instituciones o persona física, pero en general estamos hablando de instituciones, inviertan en un país. Entonces, la responsabilidad del periodista es enorme porque influye mucho en la opinión pública, qué sé yo, de España sobre la amiga Francia o de Italia sobre la enemiga Francia o hacia adelante. Y la del estudioso del riesgo país influye mucho sobre una cosa extremadamente sensible, que es el Dios dinero. ¿Por qué esto? Porque como soy lector apasionado de los libros de José Ramón, es encantador ver cómo siempre empieza ofreciendo una base de datos y de hechos, apodícticos, quiere decir que no se pueden desmontar. Cuando se dice que es muy duro, muy difícil dar cabezazo contra la realidad luego, ¿qué son? Son estos números, estos hechos que un profundo estudioso de un riesgo de un país tiene que manejar así y constantemente y valorar. Y trasladando todo esto a la ocasión que nos ve reunido hoy, esta tarde, pues este sistema, el amigo José Ramón lo ha aplicado de una forma, desde mi punto de vista, fantástica y muy sintética, como también es su estilo, a la actividad de, indudablemente, una persona que en el siglo pasado ha sido entre la más importante de la historia mundial. Eso dicho por un italiano que no tiene especial interés contra o en pro de Franco. Pero a mí me parece que, y sobre todo, una persona que consiguió, porque los demás hablaban mucho, pero él consiguió que su país quedara neutral y a salvo de algo tan tremendo como la Segunda Guerra Mundial. Y muchas veces esto se olvida. Ahora dejo a los dos, el entrevistador y el entrevistado, deleitarnos sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Entonces, perdonadme, solo un aviso. Luego, como siempre, habrá un debate. El que quiera hablar, por favor, yo estaré sentado ahí, que me lo indique de alguna forma y le pasaremos el micro. Con un cierto orden, porque si no... Ok. Bueno, buenas tardes. Hay una máxima en periodismo que es: las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Y precisamente el libro del que voy a hablar un poco y a entrevistar al autor, pues está lleno de hechos. Solamente la conclusión es muy personal y basado también en los hechos hay más del autor. Tan es importante los hechos que tiene más de, en total 833 notas a pie de página. En un libro tan pequeño, las notas a pie de página, si se pusieran una detrás de otra, sería casi como el mismo libro, porque están mucho más pequeñitas. Bueno, voy a presentar un poco al autor. Le estaba comentando antes que había leído muchas cosas suyas en Internet, pero como Internet deja las cosas como en un tiempo presente, ¿no?, o un tiempo eterno, pues no me he atrevido, porque podía decir cosas que ya habían sido. Por ejemplo, que era director de algo y me ha dicho que ya no era. Digo, menos mal. Entonces, ¿qué he cogido? De este libro, que algunos habrán comprado o leído, pues he cogido
aquí que digo, como es del 2024, seguro que es lo más actual. Entonces, simplemente, José Ramón Fernández Muñoz nació en Valencia en el año 1951 y desde aquí pues quiero unirme también a todos los valencianos por la catástrofe y los problemas que tienen, para que aunque estemos en Madrid, por lo menos si alguien puede hacer algo o por lo menos rezar por ellos, pues bien está. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, como yo, y es técnico comercial y economista del Estado desde 1979. Ya tiene 40, no sé si está jubilado. Sí. Bueno, pues ya tuvo o trabajó 42 años ininterrumpidos en la Administración General del Estado, funcionario. Es especialista en análisis riesgo-país, efectivamente, como era Máximo, análisis de mercados internacionales y de la Unión Europea, y después también de la globalización, palabra que se repite muchísimo y que es muy importante entenderla bien, y después de todo lo que tiene que ver con materias medioambientales, entre paréntesis yo también, y de energía, relacionadas con el cambio climático, que parece ser que será tema de otra conferencia, sí, o de otra intervención. También ha sido consejero económico y comercial, no podía ser menos, de varias embajadas de España, o de embajada de España en distintos países. Lo fue en Moscú, tanto de cuando la Unión era la Unión Soviética, como después cuando se convirtió solo en Rusia, después de haber perdido todo lo que tenía porque se independizaron, o Putin intenta recuperar algunas de esas cosas. En el próximo libro no sabremos lo que será. Efectivamente. Bien, por lo tanto también fue en Washington DC y en Riad, Arabia Saudí. Es autor de importantes libros, como ha dicho Máximo, algunos de ellos, bueno, hasta todos habían sido editados por una editorial muy importante, que es Unidad Editorial, que pertenece al grupo, lo que es El Mundo. Son Riqueza, en el 2017, África es así, en el 2019, cada 2 años iba escribiendo libros, Crimen de Estado en el 22, Cartas de los martes de 2020, que no es la edición, sino que fue en el 2023, y este último, Franco sin adjetivos, que es de 2024, y que ha sido editado por Sierra Norte Digital. Y porque hoy él está aquí, como diría Umbral, que en paz descanse, ha venido a hablar de su libro y yo a preguntarle del libro. Vamos a ver, yo creo, lo he leído, me ha interesado mucho porque yo tengo 71 años, él tiene 73, y ya en mi época no se hablaba mucho, digamos, de Franco como gobernaba, pues no se estudiaba en general, ¿no? Yo me acuerdo simplemente que cuando íbamos a la universidad, a la Complutense, a la Facultad de Periodismo, de vez en cuando había manifestaciones, iban lo que se llamaban los grises, no sé si ya nadie se acuerda de los grises de los jóvenes, porque ahora van de azul, pero iban grises con unos caballos, con una altura, yo soy bajito, 1,68, pero bueno, eran todos altísimos y con una porra, para que había manifestaciones, ¿no? Ahora van de otra manera, y ahora yo creo que en otros países y aquí a lo mejor hacen más daño, ¿no? Y después también me acuerdo yo pedí, como a lo mejor muchos de ustedes, la prórroga para hacer la mili, y me acuerdo que cuando uno quería ir a lo mejor a Andorra, tenía que tener un permiso especial para poder salir a Andorra. Eran las dos únicas cosas que me parecían así un poco negativas, pero por el resto yo me lo pasé muy bien. Iba a la universidad, hacía lo que me daba la gana, no tenía ningún problema. No había problemas de sin beber mucho, ¿no? Porque no creo que la gente viviera mucho en los bares, tomábamos cerveza en general, o sea, se vivía con especial tranquilidad y sin enterarte mucho de lo que pasaba en general, ¿no? Porque cuando las cosas van bien, nadie se preocupa, es cuando uno está sano. Cuando uno está enfermo es cuando empieza a preocuparse, pero cuando está sano no se preocupa de nada. O sea, la tranquilidad no significa que no pasen cosas, sino que uno no se altera. Digamos, bien, entonces, el libro va desde el nacimiento de Franco, el 4 de diciembre de 1892, hasta su fallecimiento en la cama, el 20 de noviembre de 1975. Ahora, este libro podía ser como una premonición, porque el presidente del gobierno, recordarán, que ha dicho que el 2025, cuando se hacen 50 años, o bien de la muerte de Franco, o bien
del periodo que va desde la muerte de Franco hasta ahora, periodo de más libertad, según se está comentando, pues ha organizado o va a organizar 100 acontecimientos sobre el tema. No sabemos muy bien, pero ha contratado, ha contratado, porque el dinero parece que les sobra, a grandes expertos, hombres y mujeres, y grandes organizadores para, durante este 2025, hacer 100 actos. Esto me recuerda a los emperadores romanos. Cómodo, habrán visto la película de Gladiator, que si era verdad realmente hijo de Marco Aurelio. Efectivamente, hacían grandes fiestas, pan y circo, que duraban, por ejemplo, 100 días, 200 días. Julio César también lo hizo antes de ser el dueño de Roma y del mundo. Bien, y va detallando, con muchos hechos, pues, y pormenorizadamente, su vida, la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra, la vertebración jurídica y la evolución política del Estado español, las relaciones internacionales, que es el tema que más me ha gustado, y por eso, como él sabe mucho, de preguntaré de este tema, la recuperación económica, y después dedica 9 páginas a la transición y 5 páginas a la conclusión, donde el autor destaca la figura de Franco, militar, creador de un Estado nuevo desde 1936 o a partir de 1936, la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, que fue muy importante para España porque le permitió crecer, aunque tuvo muchas consecuencias también negativas de aislación, de quedar fuera de muchas organizaciones, y que le costó mucho a Franco ir recuperando todo eso, por haber sido neutral, pero salvó la vida de muchos españoles después ya de una guerra civil que había dejado a España bastante hecha polvo. Yo no la vivieron mis padres, pero y alguno de ustedes o sus padres la habrán vivido. Bien, y yo con esto empiezo la primera pregunta. Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué has escrito este libro de Franco ahora, que es tu primera aproximación, me imagino, cuando ya el propio libro dice, en la introducción, que hay muchas biografías, muchos libros de Franco, y que yo estoy seguro que no pensabas que iba a celebrarse en el 2025 100 actos por el tema, ¿no? ¿Por qué has escrito este libro? ¿Qué querías con él? Bueno, buenas tardes, perdón. Y muchísimas gracias por venir. A ver, el libro está escrito desde el mes de febrero aproximadamente, y luego lo he revisado N veces. No les quiero decir N igual A porque me da un poco de vergüenza, pero muchas, al objeto de evitar las erratas. ¿Y saben qué? Que no lo he conseguido. Hay algunas. No pasa nada. Pero bueno, ya están resueltas para la siguiente edición. En febrero, ¿por qué lo he escrito? Todos los españoles, calculo, todos los que nos hemos dedicado al estudio, al análisis, la función pública, la investigación, y todos los que hemos nacido en el periodo en el que Franco era jefe de Estado y en aquella circunstancia también jefe de gobierno y jefe del ejército, estábamos interesados por la figura de Franco. Carlos decía, hombre, la vida transcurría con facilidad y ese discurso vital no afectaba a nuestra vida demasiado, por lo tanto tampoco investigábamos gran cosa sobre lo acontecido años antes y durante ese periodo. Pero ya una vez muerto Franco y pasado el tiempo, hemos leído muchos libros y nos hemos hecho un poco a la idea de la opinión generalizada. Pues eso, opiniones son muchas, hechos son menos y tienen que estar avalados por la realidad. Y a mí se me antojaban todos esos libros un poco largos. Es decir, eran muy densos, estaban muy bien informados, estaban documentadísimos. De hecho, ha fallecido, no sé si ayer o hoy, con 100 años, uno de los mejores, el profesor Suárez, sí, uno de los mejores analistas de la vida de Franco, que tuvo acceso a la documentación de la familia y que estuvo largos años elaborando. Fue como la albacea o algo así, ¿no? Eso es. Y claro, 5 tomos con toda la información. Y eso es fantástico, porque está toda la información, está organizada y no se va a perder. Pero el lector tiene un problema.
y es que no siempre se dispone del tiempo y no siempre todos los temas que se tocan con tanta profundidad resultan de interés para el lector. Y me dije, vamos a ver, ¿y por qué no escribes algo muy resumido que pueda ser fácilmente leíble o legible y que tenga algún interés en cuanto a los datos? Y entonces me puse a ello, hice un pequeño núcleo y luego lo fui ampliando. Algún amigo con buen criterio me dijo, oye, mira, si de algo adolece la historiografía al respecto, es de excesivos huecos o falta de información en el ámbito de los logros económicos del régimen. ¿Por qué tú, que te has dedicado a eso durante tantos años de tu vida, no haces especial hincapié? Y dije, pues me parece una buena sugerencia. Y así es, en el libro quizá es un poquito más largo que los demás, lo dedicado a los aspectos económicos. Y luego los aspectos de las relaciones internacionales, que como he estado destinado tantas veces en tantos sitios, bueno, tantas veces no, tengo compañeros que han estado en 7 destinos, yo solamente he estado en 4, solamente. Y la verdad es que los he disfrutado mucho porque te permite tener una perspectiva tanto del país en el que vives, como de su entorno, de otros países al que están próximos y con los que tienen vínculos, como de la propia España desde fuera. Facilita mucho la visión, el estar fuera, porque lo ves con una distancia que te permite tener algo más de frialdad de la que normalmente tiene que tener el analista. Con lo cual, y ya llegó la respuesta, me dije, pues ya está, es la oportunidad de escribir un libro breve, lleno de hechos, como bien ha dicho Máximo, que son absolutamente imprescindibles para basar lo que quiera el lector opinar con posterioridad. Cosa que yo no he hecho más que en la conclusión decir, a mí me parece que la situación es así, y ya es la situación actual, pero no la que se dio durante el largo periodo de vigencia de la égida de la era de Franco. La era de Franco está acuñada por Ramón Tamames, es una terminología suya propia, y me parece que efectivamente fue una importante era, que se abrió, no tanto ya con el principio de la guerra, porque allí no se había constituido el Estado, pero sí en 1938 ya se puede decir que sí lo era, con la primera Junta Técnica, hasta 1975, y con posterioridad hasta que se estableció la transición basada en la normativa franquista que permitió que se saliera de un régimen para entrar en otro, sobre la base de sus albaceas políticos, de alguna manera. Así es que la razón es, hay que hacer una historia corta, no como esta explicación que les he dado, una historia corta que se lea rápida y, a ser posible, sin que se desvíe el lector. De ahí los pies de página. Hay muchos pies de página porque lo que quiero es que el lector pueda leer de corrido y, si tiene interés, que baje. Efectivamente. Y si no lo tiene, pues que no baje. Y por eso he hecho un libro tan cortito. Y así, ahí lo tienen. Bueno, pero ayuda mucho las notas. Algunas son muy aclaratorias, muy interesantes, ¿no? Y a mí me han enseñado muchas cosas, ¿no? La verdad es que también es curioso porque, bueno, ahora la gente joven tampoco se habla mucho de este periodo, ni del periodo de Franco, ni nada, ¿no? Solo se habla un poco del rey, las cosas malas que ha hecho, ¿no? Siempre el mundo está dominado un poco por la imagen, ¿no? Por el periodismo. Aunque parezca mentira y no tengamos mucha fama los periodistas, condicionamos mucho lo que pasa. Mucho, muchísimo. Y lo que pasa es que los medios de comunicación, Chesterton decía que solo se dedican a contar novedades, pero además las novedades tienen que ser muy negativas. Todo lo negativo. Porque es así, es como el médico que solo se dedicase a contarte lo negativo, ¿no? No, es muy difícil contar noticias positivas, muy difícil. Es muy raro, pero, y sale siempre, cuando sube la bolsa, ahora está a 11.000 y pico, que no la había pillado, vamos, yo trabajaba en expansión y hace tiempo y nunca había llegado a esto, pues no se explica nada de lo que hizo Franco mientras que era militar. Y a mí, que ahora estamos, bueno, que hay guerra en muchos sitios, ¿no? O sobre todo en dos donde salen, hay guerras en otros sitios, pero siempre salen dos. El pueblo, o sea, los israelitas, ¿no? Y contra todo lo que se mueve por allí. Y después, cada día menos información, cada día menos, de la invasión de Putin a Ucrania, y cada día menos, y significa que cada día va cogiendo más terreno Rusia, para que cuando negocien, cuando llegue al gobierno Trump, pues hay una división y Ucrania se quede sin un tercio. Y esto es lo que va a pasar más o menos. Entonces, es curioso,
no se cuenta lo que pasa y es como si no muriera nadie, pero siguen muriendo, ¿no? Porque solo se habla de los que mueren, siempre niños y mujeres, curiosamente, en la otra guerra. Entonces, a mí me llamó la atención eso, que ahora los jóvenes buscan héroes, en el Pacífico, por ejemplo, pues, no sé, Nadal y Carlos Tal, pero también buscan héroes de guerra. Entonces, me ha llamado muchísimo la atención, aunque uno lo sabía, ¿cómo te diría? Lo estratégico, lo buen militar que era y todo lo que hizo y lo que conquistó Franco antes de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, y eso casi muy poca gente lo sabe, aparte de que yo me he enterado de que fue con 33 años el general de brigada, esto no lo sé de memoria, general de brigada más joven de Europa, pero es que no solo hizo eso, fue todo el tema de África, en fin. Entonces me gustaría que contases un poco, olvidándonos del Franco jefe de Estado, sino lo que es un militar, lo que ahora serían esos militares que van triunfando, y que otros que al fracasar los quitan enseguida, ¿no? Franco no fracasó y fue adelante, ¿no? Entonces, ¿qué llamarías la atención? ¿Qué más destacarías de esta vida, de estos años de Franco militar? Bueno, ahora sí que tengo excusa para extenderme, lo de antes ha sido un aperitivo. Vamos a ver, nadie discute la categoría militar de Franco. Hay gente que todavía, en un exceso de arrogancia ignorante, dice, no, que tuvo mucha suerte. La verdad es que en cada combate acabó ganándolo, pero fue porque tuvo fortuna. Entonces, a ver, normalmente son personas que ocupan posiciones ideológicas contrarias, pero no se dan cuenta que diciendo eso lo que están es minusvalorando enormemente la acción de aquellos que se enfrentaron a Franco y que estarían más en línea con su posición. Deberían hacérselo mirar. Franco, desde el principio, demostró dotes militares extraordinarias. No salió en un magnífico puesto de la Academia Militar. Lo digo en el libro, entre otras cosas por su talla. Y me dirán, pero, oiga, esto de la talla, pues sí señor, la talla eran puntos. Entonces, cuando alguien tenía la voz tonante, y la voz de Franco no era tonante ni nada que se le pareciera, en absoluto, era más bien atiplada. Y encima es menudito, y encima discreto, y encima con ese carácter retraído, observador, prudente, que le caracterizó durante toda su vida, pues no le dieron una puntuación enorme, pero vamos, salió de la academia e inmediatamente fue destinado a África. En África había una guerra, y había ascensos por méritos de guerra. Es decir, si tú ibas ganando batallas o ibas participando en actos en los que al final la información que se derivaba con los partes decía, este tipo lo ha hecho estupendamente, tú podías ir ascendiendo en el escalafón como consecuencia de tu buen desempeño. Y es lo que hizo Franco. No son palabras mías, está en el libro, son palabras de Indalecio Prieto, uno de sus enemigos posteriores, no porque él lo quisiera, sino porque lo tenía enfrente. Indalecio Prieto le vio actuar en África. Y no voy a repetir las palabras porque no las recuerdo de memoria, pero decía, no sé lo que era entonces, podía ser capitán, comandante, en fin. Franco es la más alta expresión del valor en combate. Hablo de Indalecio Prieto. Porque no solo expone, o se expone para poder observar mejor el desarrollo del combate, se ponía en primera fila y efectivamente observaba por dónde venía el enemigo para dar mejor las órdenes, sino que además lo hace manteniendo absolutamente la frialdad. De ahí que sea la máxima expresión del valor. Claro, eso se dice pronto. Hay que estar en pie recibiendo las balas enemigas. En el caso de Franco, una sola vez, al tomar una posición que se llamaba el Biuts, al lado de Ceuta, fue alcanzado con un disparo en el vientre, y que pudo haberle costado la vida, pero no lo hizo. Otra persona, bien conocido suyo, iba a decir amigo, tuvo una enorme relación con él, que fue su jefe en la Legión, José Millán Astray, fue alcanzado 4 veces por 4 balas, que le dejaron realmente disminuido y que le obligaron en su momento a abandonar la milicia. Franco solo tuvo una, y entonces sus soldados decían de él que tenía baraca. ¿Qué es la baraca? Una enorme fortuna, bueno, por supuesto, concedida por los dioses. Era la opinión que tenía la población del Rif, que era la que él mandaba. Y la verdad es que, digamos que tuvo fortuna porque las balas no le alcanzaron, pero lo que tuvo era una enorme formación como militar.
Es decir, él había estudiado para serlo y, por supuesto, era un oficial y ascendió rápidamente, entre otras cosas, porque tenía un dominio de la táctica, como demostró con posterioridad, que nadie podía mostrar al mismo nivel que lo hizo él. No tanto como estratega. Vicente Rojo probablemente era un mejor estratega teórico porque estuvo demostrando a lo largo de su carrera que concebía muy bien las batallas, pero como dice Moltke el viejo, Heinrich von Moltke, dice, un militar puede diseñar perfectamente una estrategia de combate, pero a partir del primer enfrentamiento las posiciones se descabalan y entonces es el táctico el que predomina. Y eso a Franco, como buen táctico, le sirvió para desarrollar una habilidad enorme en la utilización de los recursos de que disponía. Recursos que inicialmente eran muy escasos. Apenas el ejército de África, que él conocía perfectamente, y que pudo hacer pasar por el estrecho gracias, entre otras cosas, a un invento moderno que se le atribuye a él, tanto como al general Quindelán, que era el militar del aire, que le permitió ir llevando las tropas, pero fijaros lo que se puede llevar por el aire a la hora del equipo pesado. Eran aviones tipo Junker 88 que eran muy livianos, bueno, ahora serían prácticamente avionetas, un poco más. Pero luego ya utilizó más barcos y consiguió pasar de África a la península con tropas que no auguraban nada bueno para el destino final del ejército de Franco. El ejército que se había alzado contra la República el 17 de julio de 1936. Bueno, pues con esa escasa dotación, con su enorme habilidad militar, fue ganando terreno, ganando adeptos y consiguiendo cada vez más victorias militares. A lo mejor me dicen, ¿perdió alguna batalla? Sí, básicamente una. Teruel. Pero al mes lo había recuperado. ¿Por qué? Porque entendía, y era su afán, que no podía perder ni una sola capital de provincia. Y efectivamente no la perdió, es decir, la perdió inicialmente y luego la recuperó. En probablemente, ya que hablábamos del cambio climático, el mes de diciembre más frío del siglo XX, con temperaturas que no permitían que la aviación calentara motores, ni siquiera podía subir, porque no conseguía la temperatura adecuada. Fue una batalla terrible, en unas condiciones espantosas, y que inicialmente se rindió el coronel que estaba al frente de la plaza, pero que después se recuperó. Y aprovechando el impacto emocional sobre el ejército frente populista, siguió avanzando hasta Vinaroz y cortó en dos la parte contraria, es decir, fue una operación militar de gran envergadura. Pero no solamente durante la guerra, hemos hablado de antes, me has preguntado antes. El desembarco de Alhucemas, que tuvo lugar de acuerdo con las tropas francesas para acabar con Abdelkrim, es estudiado en las academias, fue estudiado en las academias, y de hecho Eisenhower dominaba absolutamente la lectura y el control que ejerció Franco sobre las tropas entonces para poder desembarcar. Quizá ustedes recuerden la batalla de Galípoli en la Primera Guerra Mundial. Fue exactamente igual, pero con un fracaso absoluto por parte de las tropas británicas frente al Imperio Otomano. Es decir, Franco supo convertir una situación muy difícil en una victoria que después se estudió en el resto de los ejércitos. Es decir, ya para terminar, porque si no, como militar no tuvo probablemente a nadie que le pudiera hacer sombra durante el periodo en que él estuvo desarrollando sus capacidades militares, capacidades que terminaron el 1 de abril de 1939, puesto que ya no se puso a dirigir el ejército, más que nominalmente, claro, dado que había estallado la paz, como dijo José María Gironella. De Galípoli hay una película, no sé si la han visto, que trabaja Mel Gibson, ¿no? Y que le hizo cambiar mucho y pensar mucho en la guerra a Tolkien, ¿no? Curiosamente, mientras que Alejandro Magno iba siempre el primero delante, los ingleses lo hacían al revés. Los que iban delante eran los soldados que eran sin instrucción, gente del pueblo, gente sencilla, y los estrategas, que eran los militares, los capitanes y tal, como no podían morir porque si no pensaban que no iban a seguir, siempre se ponían detrás, es al revés, ¿no? Pero esa batalla fue tremenda con las ametralladoras de los turcos, una paliza les dieron. Bueno, ya hemos sabido por qué has escrito el libro y ahora también te voy a preguntar para qué lo has escrito, y mi idea era para reflejar todo lo bueno que hizo Franco por España y los españoles ante los ataques, y te cito, en nuestros días de casi cualquier punto del espectro político. ¿O no era esa tu intención? No, mi intención no era mostrar lo bueno, sino mostrar lo que hizo, bueno o malo.
El hecho de valorar si era bueno o malo corresponde al lector. Lo que hizo es mucho, eso sin duda alguna. Pensemos que cuando termina la guerra, el país está destrozado. Está destrozado por los 3 años escasos de guerra, y está destrozado porque la parte Frente Populista había tenido un desempeño especialmente negativo en cuanto a la gestión económica y política, con lo cual el país estaba desarbolado. Y había habido mucha pérdida humana, 200 algo mil, y de infraestructuras. Y por supuesto las reservas del Banco de España, los recursos financieros sobre los cuales normalmente se efectúa la recuperación de un país cuando terminan las guerras. Entonces, claro, cuando alguien se encuentra en una situación así, yo supongo que algún desaliento sí te tiene que atacar, sobre todo sabiendo que va a empezar, y se sabía, la Segunda Guerra Mundial poco tiempo después. De hecho, creo que todos vosotros sabéis que Negrín, el presidente del gobierno, pretendía alargar la guerra todo lo posible para enlazar con la Guerra Mundial que se había inminente, de tal manera que ya alguien viniera a echar una mano al ejército Frente Populista o ejército de la República. No lo consiguió, pero Franco veía venir la situación y efectivamente la situación cayó. Al ejército republicano, al Frente Popular, sí ayudaron muchos países. Ah, no, sin duda alguna. Eso también lo comento. ¿Quién ayudó a quién con qué? Y esos son hechos, y está documentado, y entonces lo tenéis en el libro también. A ver, es un libro pequeñito, pero ya os digo, y os lo ha dicho Carlos, pero os aseguro que hay una cantidad de información, una cantidad de datos importante. La mayoría de los datos concretos van al pie de página. Tengo un amigo, compañero de promoción, que esta mañana me ha dicho, ya me lo he leído, me ha gustado mucho, no sé cuántos tal, pero yo hubiera integrado los pies de página en el texto, porque a veces me cuesta parar y bajar. Digo, Antonio, puedes hacer 2 cosas, no pares y no bajes y por tanto terminas, o bien para, baja, tomas aire y sigues. No, eso no se lo he dicho así, le he dicho yo, es que es de formación. Todos mis libros están estructurados así y ya no sé hacer otra cosa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, en los pies de página vienen todos los datos. La ayuda militar exterior provino básicamente de Italia y de Alemania para las tropas nacionales, y básicamente de la Unión Soviética y de Checoslovaquia, con la inestimable ayuda de Francia. La Gran Bretaña no intervino, con la inestimable ayuda de Francia, dejándolo pasar con enorme facilidad todo, a pesar de que se supone que habían suscrito un protocolo de no intervención al respecto, para el ejército Frente Populista. Armamento que el que provenía de Moscú fue mejorando en calidad a lo largo de la guerra, pero de todas maneras fue muy abundante al principio. Y en cuanto a recursos humanos, efectivamente hubo tropas italianas, hubo aviación alemana y hubo brigadas internacionales, que eran personas voluntarias reclutadas al amparo de los partidos comunistas de todo el mundo, porque había muchos norteamericanos. Y ya para terminar esta fase, cuando estuve destinado en Washington, un día fui a comprar, porque tenía que arreglar una cosa en la casa que había alquilado, y fui a una gran ferretería. Los americanos todo es grande, y la ferretería era gigantesca. Y había un señor muy grande también, y entonces le pregunté una cosa y me dijo, ¿de dónde es usted? Prueba fehaciente de que mi inglés no era perfecto. Y entonces le dije, pues español. Ah, y entonces empezó a cantar canciones de la guerra. ¿Por qué? Porque había sido miembro de las brigadas internacionales. Y bueno, el hombre, bueno, esto fue hace 30 años aproximadamente, el hombre era mayor y bueno, pues, pero seguía trabajando con una energía y un vigor, ya te digo, debían ser 2 metros de bigardo, y el hombre estaba en una forma física fantástica y se le iluminó los ojos al recordar su experiencia en los combates que se habían desarrollado en España. O sea que no fue un anticipo de la guerra mundial, pero muchos de los intervinientes en esa guerra sí tuvieron un enfrentamiento indirecto a través de los 2 ejércitos y de las armas que habían suministrado. Fue una base de experiencia para la Segunda Guerra Mundial. Sin duda. Se probaron algunas tácticas, sobre todo la utilización de tanques, por ejemplo, fue un caso claro. Saben que entre las brigadas internacionales estuvo uno de los grandes escritores y periodistas, Orwell, que tiene uno de los libros que más se ajusta a lo que está pasando ahora, como El Gran Hermano, 1984. Él era anarquista, pero no le caía nada bien el comunismo, que es lo que suele pasar siempre, ¿no? Y al final los comunistas son los que se cargan a los anarquistas. Pero bueno, Orwell estuvo y luchó.
vino, estuvo en Barcelona. Estuvo en Barcelona, Bien. escribió Homenaje a Cataluña. Homenaje a Cataluña. O sea, quiero decir que ahí también, y como es un hombre muy objetivo también, pueden aprender bastantes cosas. Aunque es un libro pequeño, me gustaría saber si tú crees que aporta alguna novedad. Hay una fotografía inédita, eso me consta, como novedad. Me consta porque ha salido del archivo de un amigo que me dice que su padre nunca lo había sacado a la luz. Bueno, no, la novedad... Las notas a pie de página, cuando hablas del famoso Unamuno y lo que dijo con... Sí, la explicación detallada de qué aconteció cuando el famoso acontecimiento de la Universidad de Salamanca, en el que hubo teóricamente un enfrentamiento entre Millán Astray y Unamuno, del que tanto se ha dicho. Y la frase que nos ha llegado a todos es: venceréis pero no convenceréis, sí, que es algo que les dijo. Me ha explicado muy bien lo que... Y entonces la nota, hay notas que ocupan páginas enteras. Esto, mi primer editor dijo, esto no puede ser. Y le dije, ¿cómo que no puede ser? Ponlo. Pero es que no es habitual. Digo, da igual, tú ponlo. Y luego al final me dijo, bueno, pues la verdad es que es raro, pero ayuda. Por ejemplo, no lo he contado, y no viene a cuento, no es la pregunta que me han hecho, pero Franco convivió, o tuvo que referirse a, o hubo acontecimientos que desencadenaron actuaciones de personajes políticos muy importantes. Entonces, por ejemplo, para Manuel Azaña, el pie de página equivale más o menos a 2 páginas. Claro, podía haberlo puesto en el texto, pero se me va el hilo. Yo no estoy hablando de Manuel Azaña, estoy hablando de Francisco Franco. Entonces, algo parecido ocurre con Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, verdaderamente importante en el desempeño republicano, previo a la República y durante la República. Pues hay que explicar quién era Aniceto Alcalá Zamora. Pues, por supuesto, quién era Azaña. Y quién era José Calvo Sotelo. Y quién era Miguel Primo de Rivera. Es decir, todos ellos están en los pies de página para no distraer. Pero a lo que iba, el pie de página donde se explica lo que aconteció en aquel momento en Salamanca es muy amplio, porque incluso incorpora opiniones de gentes que han estado opinando al respecto, uno de los cuales dice, no, si lo que hemos dicho es mentira, pero es útil para el relato. Claro, a mí me parece importante. Esto se parece a lo del cambio climático, que es un relato que no se basa en hechos, que tiene objetivos muy distintos de los que aparentemente deberían residir en esa historia. Bueno, pues en el caso del enfrentamiento, José María Pemán lo contó estupendamente porque estuvo presente. Todos los que hablan contra Millán Astray se caracterizan por una cosa: ninguno estaba. Claro, es complicado dar fe de algo cuando uno no ha estado presente. Tiene que utilizar recursos. Yo tampoco he estado presente en la vida de Franco. Bueno, sí, tuve oportunidad de cruzarme con él en una cierta ocasión en el Instituto Politécnico en Valencia en 1972. Ya estaba muy mayorcico y venía a inaugurar las instalaciones. Y se le veía caminando con la guardia de Franco, que era su protección, no era tampoco excesiva. No iban aparentemente armados, iban con una gorra roja, con una borla amarilla, y eran señores altos, delgados y fuertes. Lo digo porque esto es otra anécdota. Ya como tengo tantos años, pues las anécdotas me salen por las orejas. Un compañero mío que después ha alcanzado puestos de mucha relevancia en el mundo de la farándula española, porque es un tío buenísimo, entonces se dedicaba a la guitarra y era gallego, es gallego. Y dijo, le voy a regalar a Francisco Franco una guitarra. Digo, pero has hablado con el servicio de protocolo. Yo esas cosas me preocupaban un poco. Digo, oye, tú. Dice, no, pero según venga caminando yo salgo con la guitarra y se la doy. Y él la cogerá. Digo, yo creo que no. Dice, bueno, yo lo voy a hacer. Digo, bueno. Y no la cogió. Él cogió los restos de la guitarra cuando se levantó del suelo del tortazo que le arrearon, porque se acercó con la guitarra a Franco sin avisar y la guardia de Franco estaba para algo y le hizo ¡flash! El señor aquel debía ser muy fuerte, porque mi compañero salió por los aires, él la guitarra y todos. Quiero deciros que mi único contacto con Franco fue ese, os lo contaba por esa razón, contacto lejano. He tenido amigos que lo han conocido y luego ha habido personas de mi máxima confianza que cuentan cosas de su trato directo con él. Pero no se me ocurre afirmar algo que vaya en contra de la realidad porque beneficia mi discurso político.
porque todos tenemos discurso político, supongo que en eso estaremos todos de acuerdo. Pero en el libro he procurado que no haya ni una sola versión interesada que vaya a favor o en contra de un hecho, porque entiendo que los hechos hablan por sí mismos. Y hubo muchos. ¿Por qué? Porque fueron muchos años. No llegaron a 40, pero casi. Entonces, y hubo que rehacer un país entero. No desde cero, evidentemente, porque había capital humano importante, había infraestructuras, muchas de las cuales habían sido erigidas por Miguel Primo de Rivera en el periodo anterior al de la República. Y había una voluntad de salir adelante por parte de los supervivientes absolutamente magnífica. Cuando alguien vive unas penurias de esas características, la voluntad de vida que se manifiesta después es fortísima. Y el país salió muy rápidamente, a pesar de que no tenía recursos, gracias a la buena organización que se estableció sobre las ruinas de lo que había quedado tras la Guerra Civil. Vamos bien de tiempo, queda, porque que empieza a preguntar a lo mejor la gente. Yo tengo aquí más preguntas, pero me parece que... La última. Bueno, como veáis. Pues la última sería, para los que están aquí, aunque hayan leído el libro, como yo, por ejemplo, para ti, como, digamos, el último biógrafo de Franco, ¿quién es Franco para ti? Si tuvieras que hacer un retrato de su figura ya por ti, no por lo que has escrito, por los datos, ¿qué dirías? Pues una cosa que me dijeron el otro día en una reunión y que me hizo mucha gracia. Franco fue un dictador que no dictó nada. Es decir, dice, hombre, fue un dictador. ¿Qué duda cabe que la democracia formal había sido proscrita por completo? Se estableció después un sistema de representación llamado democracia orgánica, perdón, que ni mucho menos es idea de Franco, sino de muchos pensadores españoles de gran envergadura que conocieron a Franco, que le entregaron incluso documentación y del que él extrajo la información necesaria para poder vertebrar la representación española en un sistema político que no tuviera que acudir a los partidos políticos que Franco odiaba profundamente porque los consideraba responsables del decaimiento de España. Entonces organizó la democracia orgánica, es decir, era otra cosa. No, Franco lo que tejió fue, y ahora te daré mi opinión, tejió un sistema de regulaciones. De hecho hay un capítulo que habla de la regulación, es decir, de la normativa que se instrumenta. ¿Para qué? Para que el Estado funcione per se y no haya una persona que tenga que decidir en cada momento. Pero es que la personalidad de Franco no era de decidir en cada momento. Franco tomaba la última decisión cuando había que tomarla en los consejos de ministros, básicamente, porque dejaba que los ministros se expresaran con absoluta libertad, preguntaran, se contradijeran, le contradijeran a él no se inmutaba lo más mínimo, simplemente no intervenía y procuraba, simplemente decía, pero ¿de verdad cree usted, señor ministro, que es eso lo que hay que hacer? ¿No sería mejor? ¿No sería más fácil? Eso lo explica Gonzalo Fernández de la Mora, padre, es decir, Fernández de la Mora y Mon. Lo explica en una tercera del ABC que escribe el 21 de noviembre de 1975, es decir, un día después. Y explica que Franco jamás interrumpía, jamás condicionaba, jamás quitaba la palabra, jamás le decía, nómbrame periquito en ese puesto que tienes de secretario de Estado que te ha quedado vacante, jamás. Lo que hacía era, cuando ya se habían expuesto todas las opiniones, tomaba la decisión última y pasaban al siguiente punto del orden del día en el Consejo de Ministros. Cada vez hablaba menos y cada vez tenía más experiencia. O sea, llegó un momento en que la experiencia era mucha, pero su fuerza física era menor y cedió la presidencia del gobierno, porque él la mantuvo hasta 1973, me parece recordar, y si no, pues alguien me corregirá. Dejó de ser presidente del gobierno para ser solamente jefe de Estado. No fue el jefe de Estado que más tiempo estuvo al frente, hubo 5 reyes que estuvieron, a lo largo de la historia de España, que estuvieron más tiempo que él, bueno, no, 4 antes y 1 después, o no ha habido más que uno, no tengo ni que decir el nombre, pero, y uno de ellos, trampa, Alfonso XII, que fue rey desde que nació, pero no ejerció, se tiró 16 años esperando durante la regencia. Es decir, fue una persona de gran peso en cuanto a la duración y de gran peso en cuanto al acierto final de los hechos, porque la España de 1975 se parecía como un huevo a una castaña a la España de 1939, para bien. Eso es así.
¿Por qué? Porque los rankings internacionales así lo ponen de relieve. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de hechos y de situación de la población, de la situación de la economía. Fernández de la Mora compara a Franco en pie de igualdad con Felipe II. Y yo estoy de acuerdo. O sea que Franco para ti es como Felipe II. Un tipo, y además tan mesurado, tan prudente como el rey prudente, y que no tuvo una salida de pata de banco. Es decir, supo gobernar la barca de España, por decirlo ya en términos marinos o marineros, con una habilidad y con un éxito realmente poco comunes, adaptándose a las circunstancias. Es decir, la vida cambiaba mucho fuera de las fronteras. Y él, por ejemplo, en el aspecto de las relaciones internacionales lo pone de manifiesto muy claramente. Él tenía inicialmente una posición que en función de las circunstancias fue acomodando. ¿Cómo se patentizaba eso? Con los cambios en el Consejo de Ministros. El ministro de Exteriores estuvo cambiando con relativa rapidez en función de las circunstancias externas, cosa que hizo con gran habilidad y sin ninguna acritud. Cada ministro tenía sus características, pero por ejemplo Serrano Suñer, hombre odiado por todos sus compañeros del gabinete, no se sabe si porque era un poco pelmazo o porque realmente era muy guapete y tenía un éxito tremendo, uno nunca sabe. Pero Serrano Suñer tuvo una labor absolutamente prodigiosa parando los pies a Adolfo Hitler. Sí. A Adolfo Hitler. En un momento dado, Franco envía, cuando ve que la presión es tremenda y que quieren mandar las tropas a través de los Pirineos y que le están ofreciendo a España, a Franco, la operación Félix, que consistía en meter las tropas a atravesar España, conquistar Gibraltar y regalárselo a Franco, yo todavía oigo las carcajadas de Franco. Fíjate que ha pasado tiempo, estamos hablando de 1940, 41. ¿Por qué? Porque Franco había leído historia. Dice, pero hombre, si Napoleón dijo lo mismo, cachondo, ¿pero qué me estás contando? Nunca se permitió algo así, Franco, evidentemente, pero sabía perfectamente que las tropas alemanes no podían entrar. Bueno, después de la entrevista de Franco con Hitler, dicen que Hitler dijo que prefería que le sacaran todas las muelas. No fueron todas, fueron 2 o 3. O sea, el literal lo sé porque lo comentó Antonio Tobar, que era el traductor español, mientras Schmidt era el traductor alemán. O sea, fue antes, sí, pero antes mandó a Serrano Suñer a Berlín. Serrano Suñer era el ministro de Asuntos Exteriores y entonces se entrevistó lógicamente con von Ribbentrop y estuvieron en el Ministerio de Exteriores hablando. Y von Ribbentrop cogió el teléfono y le dijo, Führer, a este no hay manera de convencerle. Y se dio el único caso en el que Hitler descendió a hablar con un ministro de Exteriores de un país cualquiera. No se dio más. Y no convencieron a Serrano Suñer. De ahí la enorme labor que hizo Serrano Suñer como orden de Franco, tú no cedas. Y no cedió. Y entonces Hitler dijo, bueno, esto lo arreglo yo. Y va Hitler y coge un tren en plena guerra y atraviesa media Europa para entrevistarse a las puertas de la frontera española con un señorín que no debía pintar mucho, según dicen sus enemigos. Pero bajó Hitler, cosa que no hizo con ningún otro, y se entrevistó con Franco en Hendaya. La foto es fantástica. No quiero que compréis el libro por la foto, pero la expresión de Franco lo dice todo. ¿Vale? Hay una foto en la que Hitler está haciendo así y Franco está detrás mirándole de una manera que dices, ¡buah! Esto está clarísimo. Y entonces fue cuando la famosa frase de Hitler, que estuvo, por cierto, se levantó en un momento dado para abandonar la reunión. Pero se acordó de que lo que él quería era convencer a Franco, no tenía sentido marcharse. Y entonces volvió a la reunión, pero Franco a partir de ese momento dijo, a este ya me lo he merendado. Y siguió con su táctica dilatoria y de imposible cumplimiento. Es decir, era un tío muy listo, que pillaba la psicología de la gente con relativa facilidad y rápidamente sobre todo. Y entonces acabó la reunión y Hitler cogió el tren y se volvió. Bueno, pues aún así volvió a coger otro tren, que era el de von Ribbentrop, el propio Serrano Suñer, y se fue hasta Burdeos porque le dijeron sigue hablando con ellos para convencerles de que no. Y consiguió que España no participara en la Segunda Guerra Mundial. Y luego mandaron a Mussolini y al conde Chiano para que intentaran convencer a Franco y a Serrano Suñer de esto. Cuando cambiaron las tornas, Serrano Suñer fue despedido y puso un anglófilo, al conde de Jordana. ¿Por qué? Porque en ese momento ya era más interesante ver qué podía pasar
con los aliados y en concreto con los británicos. Y para estar más cerca de los británicos, la gente dice, ¿por qué se puso tan cerca de Portugal? Hombre, los nexos de España y Portugal son conocidos desde tiempo de Felipe II. Pero es que Portugal era un estrecho aliado de la Gran Bretaña, del Reino Unido, con lo cual hábilmente introdujo otro elemento para ir moviendo todas las piezas de que disponía, que no eran tantas, al objeto de evitar que España entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando le preguntaron, Excelencia, ¿por qué no ha entrado España en la Segunda Guerra Mundial? Dice, no hay mayor crimen para un gobernante que entrar en guerra sin necesidad absoluta de hacerlo. Es decir, para defender tu propio país. Cosa que salvó la vida de tantos españoles. La División Azul no la mandó él, permitió que los voluntarios fueran. Y puso al frente, eso sí, a un militar. Eso. Antes de terminar, ¿saben ustedes por qué Franco estaba enterrado en el Valle de los Caídos? ¿Quién decidió eso? ¿Lo sabían todos? Sus enemigos le han metido... Pues sabe más que yo. Bueno, sí, sus enemigos... Era el que mandaba. Pero bueno, pues digo ahora, le han llevado donde él quería enterrarse, en el cementerio. era una anécdota. Bien. Él quiso, de hecho había comprado el lugar ese. El lugar era ese, es chocante, ¿no? Sacarle de allí para meterle en el otro lado, no sé. Ustedes saben, antes de ya terminar, ¿qué relación tenía Enrique VIII con Felipe II? Ya que estamos hablando tanto de Felipe II. Era el suegro. ¿Por qué? Porque Felipe II se había casado con la hija de la mujer de Enrique VIII, que era a su vez Catalina, la hija de los Reyes Católicos. Todos quedamos familia. Bueno, empecemos a preguntar. Sí, Máximo, por favor. José Ramón, en el libro correctamente analizas bastante y a mi juicio muy bien el aspecto económico de la posguerra, cómo lo manejó y tal. Sobre todo me interesaría si tú pudieras iluminar un poquito las relaciones con Estados Unidos. Sí, Estados Unidos intervino durante la Guerra Civil, autorizando que una de las empresas, y yo creo que era Standard Oil, suministrara petróleo y derivados al ejército de Franco. Pero era Texaco. Texas Oil Company. Vale. Esa fue la que lo hace toda la negociación un empleado de CAMSA. Ajá. Un simple empleado de CAMSA fue el que organizó, que la había fundado Primo de Rivera, CAMSA. Eso es. Ese fue el nexo, o sea, era increíble, ¿no? Un simple empleado de CAMSA consigue montar con Texaco todo porque si no, Franco pierde la guerra, no teníamos suministro de petróleo. Y Alemania no lo tenía, ¿eh? Para mover los motores y Alemania tenía escasez. De hecho, yo creo que Alemania empieza ya a pensar en el combustible sintético por aquellas fechas, que los aliados que los aliados no tienen esto en cuenta y piensan que Alemania no tiene combustible y sus fábricas de aprovisionamiento de combustible sintético hasta el final de la guerra no las bombardea. Un error, pero bueno, vamos al tema. Fue este empleado el que mantiene con Texaco las conversaciones y el que consigue que Estados Unidos mande a España todo suministro a Franco y nadie se oponga. Probablemente el embajador de Estados Unidos haya mandado informes al Departamento de Estado, que era el Ministerio de Exteriores. Bueno, nuestro Ministerio de Exteriores se llamaba Ministerio de Estado también, hasta que se consigue cambiar. Fue Jordana, me parece, que lo hace. Y se le llama ya a partir de entonces Ministerio de Asuntos Exteriores en vez de Ministerio de Estado. La República lo llamaba Ministerio de Estado. Pero volviendo al tema, y después la Texaco, yo me acuerdo de pequeñito, y yo nací en los 60, que todavía había muchas gasolineras, una red de gasolineras en España que era Texaco. Y los que están aquí yo creo que lo habrán visto alguna vez cuando han ido de viaje, que Texaco, porque esa red se monta entonces. Y es ellos los que, por algún motivo, piensan que los republicanos, y así lo era, estaban en manos ya de la deriva bolchevique.
o comunista. Termina la guerra, Estados Unidos interviene en la exportación de wolframio de España a Alemania para paralizarla a cambio de no suspender el envío de trigo. Es que era todo un do des constante, ¿no? Y esa fue la primera... No, sí, adelante. El tema del wolframio, hay otro dato importante. España no admitió otro pago que oro. No teníamos oro, el único oro que ingresa en España es por el wolframio. Y Alemania lo necesita de todas, Claro. necesita el acero sueco y necesita el wolframio español porque es lo que dobla el blindaje de los tanques. Eso es para endurecerlo. Eso es así. Bueno, Estados Unidos interviene marginalmente, pero termina la guerra mundial. España queda apestada en el sentido de que la Unión Soviética, que tiene la mano alta en Naciones Unidas, no solo la Unión Soviética, ya sabéis que en el Consejo de Seguridad hay 5 países que tienen derecho de veto porque son los miembros permanentes, uno es Estados Unidos, el otro era la Unión Soviética y es Rusia por herencia, y a partir de ahí Estados Unidos empieza a darse cuenta, no a partir de ahí, en 1947 la embajada norteamericana en Moscú empieza a informar de que la expansión del comunismo es una estrategia deliberada y que hay que pararlo. Y entonces es cuando Truman saca la doctrina Truman y dice, bueno, esto habría que ver y tal, pero Truman odia a España con todas sus fuerzas, odia a Franco con todas sus fuerzas. La frase, que la pongo en el libro, es I am not fond of General Franco. Es decir, a mí este señor no me gusta. ¿Y cómo lo materializa? Chuleándonos. Lo de Bienvenido Mr. Marshall es una, ¿cómo decimos? Es una caricatura de la realidad. Es decir, el plan Marshall pasa de largo, por eso se llama Mr. Marshall. Pero el plan Marshall afectaba a España. Y así estaba en el Congreso de los Estados Unidos. Por parte de un diputado republicano que se llamaba Alvin... ya no me acuerdo el apellido. Bueno, da igual, está en el libro. Y cuando se entera el presidente dice, de eso nada, y mueve todas sus piezas para que saquen a España de la ayuda del Plan Marshall, que como sabéis, eran unos gigantescos préstamos y donaciones, y quizá lo que no se sepa es que el 90% de la ayuda fueron donaciones y el 10% préstamos, era una especie de chollo. Nos hubiera venido muy bien, porque de todo el oro del Banco de España, que no eran lingotes, eran monedas, eran tesoros, eran joyas, en fin, todo lo que era oro se fundió una vez llegó a Odessa, a la Unión Soviética, y por supuesto no vimos un duro. Pero un 10% estaba en Montpellier, Mont-de-Marsan, uno de los dos. Y entonces Franco pudo negociar con los franceses y recuperar el 10% de los recursos, del 100% solamente la 10ª parte. Con lo cual no había recursos económicos, no había recursos financieros y había una gran destrucción. Y Estados Unidos empezó a suministrar equipos y sobre todo préstamos, pero no directos del gobierno norteamericano, sino de la banca norteamericana autorizada por el gobierno norteamericano, y empezaron a llegar los préstamos. ¿Cuándo empieza el baile? En 1953, cuando se firman los 3 tratados de Madrid, que suponen primero la ayuda militar en términos de recursos como tal, a cambio de la utilización de las bases norteamericanas en España. Bases de utilización conjunta, cosa que digo claramente en el texto. ¿Por qué? Porque no son americanas, son americano-españolas. Es decir, aquí las cosas se hacen autorizadas por el gobierno. Había españoles que trabajaban en la base. Claro, en Torrejón lo recuerdo perfectamente. Sí. Hubo varias bases, pero recordar que en 4 ciudades, unas eran de avión, aéreas, y otras eran marítimas. La de Rota es para buques, además de la zona de Morón para los aviones, que está muy cerca en Sevilla. Pero a lo que voy, Estados Unidos utilizó a España como utilizó a Turquía, como buffer, como protector, como elemento, no de disuasión, porque no pudieron, sino para proteger al resto del mundo de la expansión soviética hacia Europa. No lo pudo hacer ni hacia África, ni hacia América del Sur, ni hacia Extremo Oriente, con la ayuda inestimable de China. Y lo que hizo en 1950 fue estimular a Corea del Norte para que desencadenara una guerra de conquista para Corea del Sur, que fue cuando Naciones Unidas intenta arbitrar una solución militar y como no puede, se lo da a Estados Unidos para que Estados Unidos y los miembros de la ANZUS, fundamentalmente, y el Reino Unido, ataquen. Es decir, Estados Unidos apoya a fondo a España cuando se ve obligada a hacerlo, según había informado Franco muchos años antes que iba a ocurrir, porque la Unión Soviética se está expandiendo. O sea, hasta eso acertó Franco. Bueno, y en otras cosas más,
En carta Churchill se lo advierte, ¿sabes? El enemigo es Rusia. ¿No? Es Rusia, exacto. Y Churchill lo vio claro, pero bueno. Por cierto, Churchill apoyó en los comunes reiteradas veces al régimen, y en una de las ocasiones, está en el libro, la frase de Churchill aproximadamente es: si no hubiera sido por la ayuda de Franco, las cosas nos hubieran costado mucho más. Nunca puso en duda que iban a ganar, pero que gracias a que Franco en realidad mantuvo una situación que no permitió que le quitaran Gibraltar. Claro, si Gibraltar pasa a manos alemanas, españolas, sí, alemanas, pues ya la situación en el norte de África hubiera sido terrible, porque solo hubieran podido acceder por la zona de Agadir y hubieran tenido que atravesar todo Marruecos. Bueno, terrorífico, está el Atlas en media, no hubieran podido. Es decir, eso lo supieron todos los occidentales. Y luego está la frase famosa, muy al principio, de Churchill, la del telón de acero, que también la reflejo, que es una frase, las 3 palabras. Que es una frase muy bonita, efectivamente. Pregunta, por favor. Sí, bueno, lo primero, felicitarte por el libro, que me ha encantado. Y la última pregunta del entrevistador casi me quita la primera pregunta mía, pero va normal. Pero es normal, pero la voy a hacer porque no ha sido exactamente igual. Él te ha hecho la opinión de Franco después de todo esto. Que no lo ha dicho, efectivamente, pero bueno, yo lo voy a forzar a que se explique. Entonces, me encantó y me sorprendió el título. Franco sin adjetivos, que efectivamente refleja claramente lo que es el libro, porque no hay ningún adjetivo. Entonces, después de escrito el libro y después de todo lo que has tenido que leer para el libro, si tuvieras que definir a Franco con un adjetivo, ¿cuál utilizarías? Providencial. Bien, esa sería la primera pregunta. Providencial, perfecto. No, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Después, me gustaría que comentaras un poquito por la relación que tiene lo que ha venido después con aquel hecho real del encuentro que tuvo Franco con la visita del enviado de Nixon, que es curioso, que lo cuentas, y yo lo conocía, pero creo que es interesante resaltarlo, porque además esa gran obra que él lo dejaba tranquilo es justamente lo que ahora se está rompiendo, que es la base fundamental, ¿no? Y luego, por último, también para algún escéptico que se pregunte cómo hemos llegado hasta aquí en algunas cosas, bueno, yo le invito simplemente a que lea el último pie de página del libro, que es el que don José María Aznar reniega del franquismo en el 2002, o sea, reniega a su pasado y a todos sus orígenes, condenando el franquismo sin venir a cuento con esa falsa creencia que tienen esta gente, de que si son así van a atraerse a los que están en contra, y no solo no se atraen a los que están en contra, sino que despiden a muchos de los que están a favor. A ver, seguramente se me olvidará algo, pero no es porque no quiera contestar. Franco tenía de sí mismo una opinión de providencialidad, es decir, él creía que estaba en ese puesto porque había sido posible gracias a Dios, básicamente. No había, si alguien se piensa que Franco tuvo veleidades de obtener el poder, que él quería... Franco se limitó a cumplir con su deber en todo momento. De hecho, explico la opinión, y la cuento, la opinión de su profesora de inglés cuando él estaba en Canarias y se iba a desencadenar el alzamiento. Como Franco, que era un hombre que controlaba absolutamente sus emociones en todo momento, ese día no podía. Y la profesora estaba alarmada, dice, ¿qué le está pasando al general Franco? Porque estaba con una tensión interior de tal envergadura, porque iba a tener que desencadenar la guerra que pensaba que iba a perder, pero era su obligación hacerla, que la profesora estaba alarmada porque el otro estaba ido. Y dice, ¿pero qué le pasa a este que no da una, ¿no? Pero eso no venía a cuento. Yo he tenido siempre mucha ayuda, por ejemplo, para el título del libro. Yo no tenía ese título, de hecho no tenía título. El prólogo está escrito por Pedro Fernández Barbadillo, que es un periodista, escritor, historiador y articulista realmente de primera. Y me dijo, oye, el libro, le pedí por favor que me hiciera el prólogo, y me dice, ¿qué título tiene? Digo, no tiene. Dice, bueno, ¿y qué has hecho en el libro? Digo, pues he intentado explicar los hechos con absoluta desvinculación de opiniones y evitando que hubiera adjetivos. Dice, ya está, ese es el título. Digo, pues tienes razón. Y efectivamente creo que es un título muy apropiado. Y segundo, la foto de la portada. Esa no es la foto que yo le mandé al editor. Le mandé una que la tengo en mi presentación, por si el día que tenga que hacer una presentación, el día 19 hago una presentación con PowerPoint, y era una foto mucho más conocida de Franco. Esta yo no la había visto nunca, y es mucho mejor la foto del editor que la mía. Conclusión, si al final siempre te ayudan a hacer las cosas mucho mejor, eso es así, ¿no? Y me habías dicho que contara la anécdota de Vernon Walters. Bueno, no habías dicho Vernon Walters, pero sí. En el año 71, Richard Nixon, a la sazón presidente,
envía a un ayudante suyo, que no sé si era el ministro de Exteriores, el del Departamento de Estado. Vernon Walters era un militar norteamericano de altísima graduación que había venido con Eisenhower como traductor. Porque además de buen militar y tal, el hombre dominaba los idiomas de esa enorme facilidad. 59, ¿no? Vino en el 59. No, vino con Eisenhower, pero después vino él solo. Bien. Vino con Eisenhower para traducir. ¿Fue agregado militar en la embajada? Ahí me pillas. No lo sé. ¿O llevó la CIA, el edificio de la CIA de la embajada? ¿Lo llevó? No lo sé. Pero vamos, le veis la cara porque en la foto de la visita de Eisenhower está Franco, ahí está, Franco con su bufandita de topos blancos, Eisenhower enfrente y detrás, más alto, con la gorra de plata, un señor sonriente que es Vernon Walters. Pero no vamos a eso. De repente, muchos años después, Nixon, preocupado por la evolución española, es decir, qué va a pasar con España cuando Franco muera. Dice, joder, tenemos ahí un socio, un aliado fiel, que hombre, está Portugal y está Marruecos y está Turquía y está Italia, pero España está en el Mediterráneo, en la cadena. En fin, que estratégicamente estamos en un sitio muy importante. Oye, Vernon, vete a ver a Franco y pregúntale qué va a pasar cuando se muera. Joder, debió decir, hey, my president, what are you doing? Dijo, bueno, pues adelante. Y coge el avión y se viene. No llama al embajador americano aquí. Y se va directamente al Pardo. Después de pedir, por favor, permiso, iba sin guitarra. Este pidió permiso y le franquearon el paso, ¿no? Y el tipo, todo el viaje se lo pasó diciendo, ¿qué le digo yo a Franco? Para poderle preguntar después qué va a pasar con España cuando él se muera, porque Franco ya estaba muy mayor, efectivamente. Y nada, total, llega al Pardo, sube y dice, Excelencia, ¿cómo está usted? Ah, señor Walters, ¿cuántos años? No sé cuántos están. Bueno, entonces la situación del Mediterráneo, ¿esto cómo va a ser? Dice, señor Walters, usted viene aquí a preguntar qué va a pasar cuando yo me muera, ¿verdad? Y el otro, joder, o sea, esa perspicacia la conservaba con los años. Y el otro dijo, pues mire, sí, es que el señor presidente, perdón, dice, no se preocupe, no va a pasar nada. Dice, ¿cómo puede usted estar tan seguro? Dice, pues verá, cuando yo comencé a regir los destinos de España, España era un país muy pobre donde había una gran masa de personas empobrecidas y una pequeña parte de personas con mucho poder económico. Pero yo a lo largo de todo este tiempo he creado una enorme clase media. Y esa clase media es la que va a impedir que ocurra absolutamente nada. Así es que dígale al señor presidente que no se preocupe, que en España no va a pasar nada cuando yo me muera. Ha sido un placer. Porque además le dijo eso mismo, le dijo, bueno, pues ya hemos terminado, que tengo muchas cosas que hacer. Y el otro se fue y se lo dijo a Nixon. Y fue exactamente así. ¿Qué pasa? Que la clase media es todas las personas que tuvieron oportunidad de salir de una situación de proletarización obligada como consecuencia de que España era un país, primero, muy agrario y segundo, muy pobre. Y entonces consigue Franco que España se coloque en 8º lugar en términos de industria en el mundo, de producción industrial. Es decir, es una cosa tremenda. En 9º lugar industrial y en 8º lugar del PIB, para ser exactos. Cosa que detalló en la parte económica. Y lo hace a través de un largo periodo. Por cierto, corre por ahí la especie de que España empezó a crecer en 1959. Nada más lejos de la realidad. España en los años 40, en la peor de las situaciones, su crecimiento, y pongo todos los datos, osciló entre el 1,7 y el 3,7% durante toda la década. Pero entre el 50 y el 60, 59, con el plan de estabilización provoca una caída de la renta. Un plan de estabilización es la purga de Benito. Es decir, tú estabilizas un país y lo que haces es darle un palo espantoso para crecer luego sobre una nueva base. Es decir, el crecimiento fue en el 60, no en el 59. Bueno, pues del 50 a 60, el crecimiento estuvo entre el 4 y el 7. Depende de la opinión. Yo cojo, Prado de la Escosura dice que 3,7. Y Gonzalo Fernández de la Mora y Varela, que es el hijo de Fernández de la Mora y Mon, dice que un 7 y pico. En una década en la que se supone que no crecíamos. Claro, luego ya el crecimiento en los 60 fue vertiginoso. Y ese fue el desarrollismo. Pero lo traigo a colación para que se vea que desde el año 40 hasta el año 75 muchas personas se incorporan a un nivel de riqueza como jamás había habido en España.
No es que fueran todos ricos como Onassis, es que tenían mucha más riqueza que antes y eso constituyó la clase media que dio estabilidad a la sociedad. Por eso Franco estaba tan seguro de que no iba a pasar nada, porque la gente no quería aventuras. Ya lo veía Aristóteles, que la clase media era la clave para la estabilidad de las sociedades. Y ahora se está perdiendo en muchos países la clase media. Y entonces hemos llegado a solamente hay dos polos, tanto en economía como en ideología. Entonces, cuando falta esa clase media es cuando vienen todos los problemas. Pero ¿He dejado por contestar alguna, Antonio? No. ¿Alguna pregunta más? Aquí. El último pie de página. Para eso hay que leerse. Habrá que acabar en algún momento, no sé. Bueno, que sea lo último. Sí, se oye. Sí, se oye bien, pero a lo mejor es para la tele. Para la tele. Ya sabes. No me Sí, gustaría Leonora. que hablara sobre la transición. Yo tengo mis reservas con la transición. ¿Fue lo que quiso Franco? ¿No fue lo que quiso Franco? No me hagas hablar más. Para poder decir lo que iba a pasar durante la transición, fíjate que Franco incluso tenía una teoría, la teoría de las dos guerras, que luego fueron las tres guerras, que tenía razón. Siempre tenía razón. A Johnson, presidente norteamericano, le barrió completamente por carta, eso sí. Bueno, a Johnson no se le podía barrer fácilmente un tío de 1,60 porque Johnson tenía 2 metros. Pero vamos, dicho esto, te lo cuento porque fue curiosísimo. Johnson pretende que España intervenga en la guerra de Vietnam, y lo cuenta. ¿Por qué? Pues porque quería que todos los países de Occidente intervinieran en una guerra que era tal. Y entonces le dice, por escrito, lo siento, pero usted va a perder esta guerra. Y él dice, ¿esta gilipollas? Claro, y entonces le dice, y usted va a perder esta guerra porque usted tiene enfrente un grupo de combatientes fanatizados y usted tiene un ejército. Un ejército no puede fanatizarse porque no es un ejército. Ustedes no se van a fanatizar y frente a los fanáticos van a perder la guerra. Pero le voy a mandar unas brigadillas de sanidad para que la cosa sea más llevadera. Y el otro se debió coger un cabreo morrocotudo diciendo, ¿pero qué me dice a mí este tío? ¿Quién es este? Porque claro, no debía saber muy bien. Por cierto, todos los presidentes americanos que vinieron a España eran republicanos. No vino ningún demócrata. Y Johnson era demócrata. ¿Os acordáis que Johnson ascendió? Bueno, vino después de Kennedy. O sea, desde que estaba el Partido Demócrata en el poder. Y Walters lo cuenta, claro, Vernon Walters es un testigo de excepción. Franco no pudo prever la transición. Franco simplemente estableció una constitución laxa. A ver, estamos todos acostumbrados a pensar que la Constitución es un texto único. No, los británicos no tienen un texto único, tienen distintos textos. Los americanos tienen una Constitución así, es decir, es una cosa muy pequeñita que van con modificaciones. Franco lo que quería es que sabía muy bien que cuando él se muriera las cosas iban a ser distintas. Yo me imagino que él tenía una opinión de Juan Carlos bastante ajustada a la realidad, pero jamás lo dijo, porque evidentemente, puesto que lo has elegido, mira, macho, te ha salido así, pues ¿qué le vamos a hacer? Probablemente no debió imaginar lo que se entrevé cuando lees la parte final, y es la traición a los principios y a los juramentos de personas de altísimo nivel que pongo de relieve esa traición con sus propias frases. Es decir, es una cosa... La transición fue un intento exitoso de recuperar la partitocracia, que era precisamente a lo que Franco se oponía. Pero consideraba que en un entorno internacional en la que prácticamente todos los países avanzados tenían partidos políticos y democracias formales, no quedaba otra. Él sí sabía que Juan Carlos tenía contactos con un montón de partidos. ¿Sí? Claro, pero... La inteligencia era de verdad inteligencia. Era muy bueno. Era muy bueno. Él sí sabía lo que había, y encima de todas las mañanas, encima de su mesa, estaba el informe. Claro, pero no estaba en condiciones de volver atrás. Fue una incógnita. Él no se puede saber. No se puede saber. Pues quizá lo que le reventó a Franco fue el asesinato de Carrero. Fue muy duro para él, humanamente hablando. Ya, pero ¿tú no crees que la CIA estaba ahí detrás del asesinato de Carrero? A ver, si me pides mi opinión personal, el asesinato de Carrero está posibilitado por la CIA, vamos, o sea, esperó Kissinger a marcharse y en el avión debió decir ahora, y se subió corriendo. Porque sabéis que Kissinger, hay una foto en la que está Kissinger con Carrero. No olvidemos lo de los hechos y las opiniones. El hecho, si ahora estoy opinando, en el libro no hay opiniones. Sobre ese tema de Carrero, no fue tanto por la sucesión
sino por otro asunto. No, Carrero ¿El era qué? que daba la continuidad a Franco. ¿El asesinato? El asesinato de Carrero. Fue por la operación Islero. Está Que no se clarísimo. graba. Entonces, Bueno, esa es la teoría que hay ahora. Bueno, que yo estoy muy a favor, claro. Francia nos ha dado tecnología. bueno, a ver, un momento. Como soy el moderador, aunque no se note, preguntemos, no hablemos. Sí, bueno, preguntemos. ¿Está de acuerdo entonces con la teoría de que fue por el proyecto Islero? A ver, el atentado lo organizó y lo ejecutó ETA. Eso es así. Pero es muy difícil pensar. Vamos, de hecho, se sabe que no fue goma 2 el explosivo. Exacto, fue... El explosivo era un antitanque que le habían proporcionado. Bueno, hay miles de opiniones, libros, hay de todo. Pero el explosivo no era goma 2, ¿vale? Fue de una perfección militar. Entonces, bueno, levantas un vehículo que pesa mucho, porque era un Dodge Dart, 4 pisos, y lo dejas caer dentro de los jesuitas, precisamente la iglesia de donde venía Carrero Blanco de oír misa como todas las mañanas. Entonces, Carrero era un poco patocojo en ese sentido. En la época no había las cosas de seguridad que hay ahora. Bueno, mira, el asesinato de Kennedy pone de relieve que incluso, bueno, dejando aparte quién fue y por qué y todo eso, que estaba muy expuesto en un cochecito abierto a muy baja velocidad por la zona urbana. Es decir, no era como ahora. Ahora es muy difícil. Solamente es si se trata de Trump, entonces le intentan pegar un tiro en la cabeza. Pero si no, es muy complicado. ¿Qué ocurre? Que ese atentado lo conocía, de hecho, la mujer de Carrero, y eso consta. Dice, todo el mundo quería matar a mi marido. Eso lo dijo. Es decir, era del dominio público que Carrero era la continuidad de Franco, quizá 2 o 3 años más, pero no era así. Carrero no tenía ninguna veleidad de poder. Carrero era un enormemente buen analista y geoestratega, que a Franco le servía unos informes maravillosos y era un hombre de una firmeza absoluta, con lo cual Franco podía depositar su confianza en él a sabiendas de que, a diferencia de otros, no le iba a engañar, porque los servicios de información de Franco eran realmente buenos. Estaba siempre al tanto. ¿Qué ocurre? Que al morir él, Franco está muy mayor y ya no tiene capacidad de reacción. Y ya aparecen personas subóptimas para los puestos de relevancia. ¿Por qué? Porque Franco ya no conoce. Ten en cuenta que a Carrero lo conoce desde la Guerra Civil. Con lo cual, claro, conoce a muchísima gente, pero llega un momento, pues que me pasa a mí con mis hijos. De repente veo a los amigos de mis hijos, digo, si yo tuviera que elegir a alguien para una empresa política, ¿con qué criterio? Me tendría que fiar de otro, claro. Y al fiarte de otro, ya estás en manos de otro. Con lo cual ya la gestión no es la misma. Así es que Carrero, al final, lo que hace es terminar de acelerar el deterioro físico de Franco muy considerablemente, que ya estaba muy tocado, que tenía Parkinson, que bueno, ya sabéis que luego tuvo una flebitis, que cedió el poder a Juan Carlos durante un periodo de, creo que 2 semanas o 3, no me acuerdo bien, para recuperarlo después y luego ya fallecer. Y bueno, pues el final es muy difícilmente, se ajusta muy difícilmente a los deseos de nadie. Yo creo que Franco no tenía ¿cómo decirte? Un guión de lo que iba a pasar. Simplemente podía imaginar, ¿no? Y de hecho Suárez, que fue una sorpresa absoluta, no de todos, pero una sorpresa absoluta, vertebra la ley de reforma política, que es una de las 8 leyes fundamentales del franquismo. Es la última, pero se hace dentro del periodo de Franco, precisamente para efectuar una transición suave. Y realmente la transición desde el punto de vista del derramamiento de sangre es algo que históricamente se ha dado muy poco. Luego han aparecido más, la revolución de terciopelo en la República Checa, pero inicialmente cuando Dubček en el año 68 no había sido suave, había sido brutal. Yo estuve poco tiempo después en Chequia, en la República Checoslovaca, perdón, porque lo de Chequia es después. Y realmente el ambiente fue en el 73 y todavía se respiraba una situación dificilísima. Estuve en Hungría, en Budapest, en el 73, y todavía estaban los agujeros de las balas en los edificios. Del año 56, o sea, imaginaros cómo era aquello. Es decir, en el caso de Franco, la Unión Soviética jamás pudo imaginar que se acabaría de un día para otro. Y así fue. El muro fue derribado de un día, el muro de Berlín fue derribado de un día para otro. Y jamás se pensó, nadie pensó.
Ni los americanos pensaron que el ayatollah Khomeini iba a poder acabar con el Shah a la velocidad con que lo hizo. Y así pasó. ¿Y quién tenía detrás? A la CIA y a todos los demás. La caída de Siria ahora, después de mucho tiempo. La caída de Siria en 10 días, dicen, mandé. Claro, eso pone de relieve la enorme debilidad de Rusia. Bien, vale, pero joder, ha pasado y nadie lo había. Ya sabemos todos que la debilidad de Rusia es absoluta. Y sin embargo, nadie podía pensar que un tío cuyo padre había estado ejerciendo el poder brutalmente y él había continuado haciendo lo mismo, iba a desaparecer en 4. Es muy difícil saber lo que va a ocurrir después de tu desaparición. Así es que es muy difícil saber lo que van a ser nuestros hijos, que los hemos educado a todos igual y luego cada uno sale de su padre y su madre, y nunca mejor dicho, pues imagínate un estado. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Hombre, yo encantadísimo. Os vuelvo a agradecer vuestra presencia y vuestra atención permanente. Gracias. ¿Va a decir algo? ¿Perdón? ¿Dónde vas a vender el libro? Pues se supone que está en las librerías, pero tengo una buena noticia que daros y es que se ha agotado. Entonces está reimprimiéndose. Tengo varios. Otros. Y ahora tenemos todo el tiempo que queráis. Bueno, te puedo pagar por vicio. Muchas gracias. ¿Tienes mi número?